Bueno, Laura, en primer lugar, muchísimas gracias por recibirnos aquí en este lugar tan especial, que ya solamente Laura que da al museo, ya como que estamos ya súper inspiradas. Y lo primero de todo, decirte, cuéntanos, ¿qué es para ti el Museo del Traje? ¿Cómo es que trabajas aquí? ¿Qué haces también en tu día a día? Y cuéntanos un poquito acerca de ti para que todos nuestros oyentes te conozcan. Bueno, gracias por venir, Sasa, lo primero de todo, y por mostrar interés en tu podcast por el Museo del Traje, por la exposición de raíces y por todo lo que hacemos aquí. Yo soy conservadora de museos, soy funcionaria del Estado, es una oposición al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, que puedes acceder a diferentes museos dependientes del Ministerio de Cultura. Yo elegí el Museo del Traje porque estudiando la oposición me enamoré de todo lo que es la antropología, la sociología de la moda y la indumentaria, y ahora mismo trabajo en el departamento de colecciones. Okay. Soy la responsable de indumentaria de la primera mitad del siglo XX. Raíces conmemora los 100 años de la exposición del traje regional celebrada en 1925, entonces un poco por periodo, pues aquí me hallo también de comisaria de la exposición. Sí. Y bueno, en el día a día del museo es que hacemos tantísimas cosas, desde orden y conservación de colecciones, discursos expositivos, investigación, recibimos a investigadores, nuevos ingresos de donaciones, de ventas, de eso desde el departamento de colecciones, pero vamos, somos un equipo de difusión, conservación, restauración, documentación, registro, fotografía. El museo es muy amplio y tiene muchas patas. Pues qué interesante, porque bueno, yo misma somos muchos los que no conocemos todo lo que hay detrás, ¿no?, de un museo, y en este caso de un museo de moda, que al final pues eso, vemos las exposiciones pero no sabemos todos los departamentos que hay. Y hablando un poco, para quien no conozca el Museo del Traje, estamos en Madrid, ¿qué tiene diferencia? Bueno, nos has ya dicho todos los departamentos que tenéis, nos has dado alguna pista, pero ¿qué diferencia el Museo del Traje? Bueno, el Museo del Traje, para empezar, es Museo del Traje y tiene un apellido, que es Centro de Investigación de Patrimonio Etnológico. Es decir, que no conservamos solo indumentaria y textil, sino que conservamos probablemente la colección más amplia de etnología de España. Es decir, de todo ese patrimonio vinculado con las maneras de habitar el mundo. Es decir, desde aperos agrícolas a exvotos relacionados con la religiosidad popular o a un teléfono móvil. Es decir, todo lo que hay entre medias tenemos aquí registro o intentamos tener registro de ello. Todo eso también se contextualiza o ayuda a contextualizar la indumentaria y la moda, que al final es, digamos, el eje vertebrador de toda la colección del museo. Y entonces, ¿qué lo diferencia de otros museos? Pues que tenemos otros museos muy especializados en arqueología, bellas artes y demás, y aquí tenemos un totum revolutum de lo que es la vida, que creo que ayuda muy bien a estudiar la historia en España. Totalmente. De hecho, como usuaria y visitante del museo, que siempre digo que vengo como cada 3-4 meses, aunque haya la misma exposición, a mí me encanta, sí que es verdad que me gusta mucho también, no en este caso la exposición, que ahora nos meteremos en la exposición, pues eso, la exposición fija que tenéis en el museo, cómo está muy bien contextualizada, está muy bien en la historia, porque eso, no todos los museos tienen como, para los que no conocemos tanto toda la historia, como no está tan bien desarrollada. Y efectivamente, de hecho en el podcast hemos hablado muchas veces del museo y decíamos pues algunos ejemplos desde los primeros uniformes de Iberia, o sea, cosas que para nosotros, o en este caso para mí, que soy muy jovencita, pues que me llama la atención y que me ha ayudado también a conocer diferentes culturas y partes de España y ver trajes regionales de cada zona de España, que eso también creo que es muy positivo. Y hablando un poco, ya adentramos en raíces, pero así, bajo tu perspectiva o bajo tu experiencia, ¿cómo crees que ha evolucionado? Hablamos también de accesorios, pero la moda o la sociología en los últimos años. ¿O qué es lo que podemos encontrar en el museo que veamos como ese contraste? En los últimos años, hablamos ya de las últimas décadas. Las últimas décadas. ¿No? Bueno, la moda, por un lado, cada vez se ha democratizado más o no necesariamente las grandes marcas, que van a seguir teniendo siempre unos precios que no son asequibles para cualquier bolsillo, pero sí que es verdad que ha entrado todo este prêt-à-porter, toda esta moda que
imita o lleva unos estilos cada vez más de la calle a las tiendas, incluso a las pasarelas, las influencias son un poco recíprocas. Entonces, por un lado accesibilidad, por otro lado globalización absoluta y muy dura, de hecho, ¿no? Al final, yo creo que antes, el otro día hablábamos algunas compañeras del departamento de cómo hace 15 o 10 años, cuando ibas a Londres, alucinabas con cómo vestía la gente en Londres. Sí. Ahora el cómo viste la gente en Londres no es tan distinto de cómo viste la gente en Madrid o en Barcelona, entonces ya no te impacta tanto. Sí. Entonces, por un lado eso, y luego por otro lado, digamos, la pérdida de la diferencia entre géneros de la ropa, ¿no? Es decir, la moda unisex. Sí. Yo creo que las mujeres cada vez visten más, bueno, esto desde hace tiempo, ¿no? De una manera más masculina, simplemente con la adaptación del traje masculino o con los pantalones, pero yo creo que poco a poco también el género masculino empieza a vestir de una manera entendida más femenina. Sí. Yo creo que estamos a puntito de que en algún momento lleguen ya por fin las faldas masculinas a pie de calle, o igual una túnica o un vestido, pero creo que sí, la pérdida esa del género, una moda más líquida, de alguna manera. Qué interesante. Tenemos el gran ejemplo de Palomo Spain, que también se mete ahí un poco en el tema unisex. Joder, qué interesante. No había reflexionado esa parte de... Pues sí, siempre hablamos, ¿no? Que al final todos llevamos yo misma, pantalones súper anchos, porque es lo más cómodo, total. Súper flojo, pero qué interesante como esa reflexión. Respecto al Museo del Traje, bueno, pues obviamente dejaremos también la dirección para quien quiera visitar Madrid y quiera visitar, obviamente, el Museo del Traje. ¿Qué público viene al Museo del Traje? Porque estoy convencida que nos va a sorprender esta respuesta. Sí. Bueno, público, todo el que quiera, bienvenidas y bienvenidos todos a los que queráis venir, por supuesto, pero de todo. Tenemos desde grupos escolares, grupos infantiles, que además es pura ternura llegar aquí un miércoles y encontrarte a una filita de niñas y niños de la manita de 3, 4 años, y es que viene gente muy pequeñita, hasta gente pues de... digamos, familias, gente joven interesada en la moda, también gente que estudia moda, que por un lado vienen de universidades o incluso de aquí de la Politécnica, que la tenemos al lado, y también, pues decía familias, pero gente de ese grupo ya considerado tercera edad, que les encanta y que vienen a reconocer también tiempos que ellos han vivido, ¿no? Porque te vas a las vitrinas que tenemos de moda de los años 60 y también es muy bonito escuchar a mujeres decir, ostras, yo es que tenía una Rebequita como esa, o yo es que siempre he soñado con tener un vestido como ese de Sibila o cosas así. Entonces, te diría que todo el mundo. Sí, no, o sea, es también importante decir, ¿no? Porque muchas veces cuando pensamos en la moda, también no es el caso del Museo del Traje, pero quizás pensamos, bueno, es una exposición, o alguien puede pensar, bueno, esa exposición de moda no me interesa, o le puede interesar a mi hija o a mi prima, pero sí, de hecho yo en primera carne he vivido, con mi madre he venido muchas veces, y es la primera que me dice, yo recuerdo, pues eso, el perfume que iba en cajitas, o sea, que eso también me parece muy, muy interesante, y pues eso, que todo el mundo pueda venir a visitarlo. Y bueno, vamos a hablar de raíces, que estamos en este lugar espectacular. Y como decías, eres comisaria aparte, entre otras cosas, de esta exposición. Y en 2025, como decías, se cumple precisamente el centenario. Y quiero que nos cuentes un poco, ¿qué centenario, qué aniversario se cumple? ¿Y por qué se hace ahora precisamente esta exposición? Pues en 2025 se cumplen 100 años de la exposición del traje regional, que se celebra en 1925 en Madrid, en lo que era el Palacio de Bibliotecas y Museos, que ahora es la Biblioteca Nacional, en el Paseo de Recoletos. Allí se celebra entre abril y julio de 1925 una exposición en la que se exponen por primera vez ante el público una colección de trajes entonces conocidos como regionales, hoy lo llamaríamos indumentaria tradicional o popular. Se expone al público de una manera, digamos, patrimonial. Expuesta como si fueran objetos, un cuadro, una escultura, artes decorativas de museos. Esto lo organiza, por un lado, la Sociedad Española de Amigos del Arte, que llevaba ya muchos años organizando exposiciones de artes decorativas, encajes, pintura flamenca, todo un poco relacionado con el patrimonio cultural quizás menos conocido y que nos exponía en unos metros más abajo en el Museo del Prado. Se celebra esta exposición, que tiene una acogida buenísima, porque la gente va a verla como algo
un poco curiosidad, un poco ese puntito de lo que es vivir en el campo o en otras zonas de España, es decir, se les da un poco un baño romántico, se romantiza la indumentaria regional. Y tiene tanto éxito que es que en el propio discurso de la inauguración, el conde de Romanones, que era el director general de Bellas Artes en ese momento, dice: esto no puede ser solo una exposición temporal, esto se tiene que convertir en un museo permanente. Y en 1927 se inaugurará lo que es el Museo del Traje Regional e Histórico, que luego, después de un largo periplo a lo largo de estos 100 años, ha terminado siendo el Museo del Traje. Qué interesante, porque estamos hablando del 1925. Quiero decir, no estamos hablando de 2025 ni de 2000 ni de 2002. Sí. O sea, en ese momento, quien quisiera visitar esta exposición, aparte de los madrileños, tendría que hacer un viaje. O sea, toda una experiencia, vamos, todo un viaje. Jo, qué interesante, y felicidades también por la conservación durante 100 años de algo tan nuestro como es el traje regional. Qué bonito. Felicidades también por eso, porque este Made in Spain que ponemos en valor, pues que bueno, que efectivamente hace 100 años también hubo alguien o existieron personas que lo ponían en valor, porque entiendo que eso, que en aquella época pues muchas veces mucha parte del arte no se ponía en valor, pero también porque no lo conocían, su mismo valor. ¿Y cuál fue el punto de partida, digamos, conceptual de Raíces? ¿Cómo es que nace Raíces? Entiendo que para conmemorar estos 100 años, pero ¿Raíces por qué? Me puedo imaginar por dónde va el nombre, pero Sí, bueno, ¿cómo es así? El título ya en sí nos costó muchísimo, te diría que es de las últimas cosas que hemos decidido, porque ¿Sí? había como varias opciones sobre la mesa y demás, pero claro, al final fue Raíces con el objetivo de, bueno, estamos volviendo a las raíces del museo, ¿no? El momento en el que se dice se va a hacer un museo del traje, a las raíces también de nuestra colección. Muchas de estas piezas son las piezas, digamos, con los primeros números de inventario, algunas de ellas que componen la colección del Museo del Traje, pero luego también a las raíces un poco de España, de España con todos sus matices. Es decir, la indumentaria tradicional en España es súper variada, pero al mismo tiempo tiene muchos puntos en común. Sí, al final nos empeñamos a veces, de hecho uno de los títulos que valorábamos era tradiciones compartidas, porque a veces nos empeñamos en buscar las diferencias con el pueblo de al lado, y ¿por qué no buscar el por qué se viste con el mismo paño de lana y con la misma decoración de esta flor que resulta que es típica de la zona? Y quizás eso es más bonito, ¿no? Entonces, bueno, creíamos que Raíces aunaba todo eso, ¿no? Como las hojas caídas vuelven a sus raíces, que es también uno de los, digamos, refranes o dichos populares que hemos querido rescatar en el catálogo y en la exposición. Jo, qué buena parte también esa, lo que decías, ¿no? De compartir, de no, siempre estamos diciendo, no, es que somos diferentes. Pero qué bonito ese mensaje. ¿Y qué piezas podemos encontrar aquí? Porque, bueno, vemos que no solamente es moda, como decías, no solamente vemos vestimenta. ¿Qué piezas podemos encontrar? Hacer un pequeño spoiler, aunque todo el mundo tiene que venir a visitarlo. Pequeñito. Pero ¿qué piezas podemos encontrar aquí? Pues así... destacables, ¿no? Sí. Bueno, pues principalmente piezas que estuvieron expuestas en 1925. Eso ha sido uno de los ejes vertebradores del discurso, porque esto lo podíamos haber estudiado de muchas maneras. De, bueno, pues cómo se viste ahora en las diferentes regiones que se expusieron en 1925, cómo se pueden reinterpretar los trajes que se expusieron, pero por un lado hemos intentado localizar todas las piezas originales, y cuando digo originales es que estuvieron aquí en Madrid hace 100 años. Por ejemplo, esta capa que tenemos aquí detrás, esta capa de Pastor de Villaciervos, que esa estuvo expuesta en 1925. Entonces, por un lado, todas esas piezas, pero por otro lado, algunas que han sido antecedentes de ese 1925, ya sea porque han estado en otros momentos históricos de España, o porque son piezas correspondientes a una sala que hubo en 1925 que estaba dedicada al traje histórico. Entonces, pues jubones femeninos del siglo XVII, marselleses o trajes de majos de principios del XIX, un vestido de corte imperio de principios del XIX, que no estuvo expuesto en 1925, pero también es de las colecciones fundacionales o de las colecciones más antiguas del museo, por otra historia que animo a conocer cuando visitáis la exposición.
Y luego todo lo que también ayuda a contextualizar todo esto, es decir, tenemos pintura, tenemos fotografía, tenemos objetos etnológicos que también fueron expuestos en 1925, documentos, archivos, es decir, correspondencia de las organizadoras, carteles, también memorias de la Escuela Superior de Magisterio, que son unos trabajos de investigación también de los años 20, un poquito de todo. Sí, muñequitos, recuerdo también cuando... Bueno, no sé si se llaman muñecos, pero muñecos. Era muñecos, ¿no? Digo, no sé si tiene otra palabra. Sí. No, la verdad es que es una pasada la exposición. Y ¿de qué manera...? Bueno, en primer lugar, porque lo voy a dejar abajo, pero quiero que lo digas tú. ¿Hasta cuándo pueden visitar esta exposición? ¿Hasta cuándo va a estar? Vale, 19 de octubre. ¿Vale? 19 de octubre. Hay que darse vida. Te queda un mes y poquito, así que... Esto es lo más importante. Sí, plan de otoño. Efectivamente. Y te quería comentar... Para aquellos, al final, muchos oyentes, pues eso, son personas más jovencitas, que iba a decir que lo entiendo, no lo entiendo porque yo, como digo, que soy una friki de la historia y me encanta, pero ¿qué les dirías para que vengan a visitar esta exposición? Porque pueden decir, joder, es que como me da pereza, ¿no? Como es algo pasado. Yo, tengo mi propia opinión, ¿no? De qué es lo que les puede aportar, pero ¿qué dirías a esas personas jóvenes que igual dicen, joder, qué pereza, pero yo veo ahí, no tiene nada que ver conmigo, es hace 100 años, es que no sé ni de qué época es? ¿Qué les dirías a esas personas jóvenes para que vinieran a visitarlo? Bueno, por un lado que van a venir, vamos a empezar desde lo frívolo, a ver cosas muy bonitas. Es decir, tenemos una recopilación, es verdad, de indumentaria tradicional en España, además que abarca todo el país y que se sale del traje de flamenca sevillano, porque ese, por ejemplo, no estuvo expuesto en 1925 porque no existía en 1925 ese traje ya tipificado. En cambio, sí que había muchos trajes que van pues desde Galicia hasta Andalucía con todo lo que hay entre medias. Para empezar eso, para continuar, artistas como, lo siento, Joaquín Sorolla, que lo tenemos aquí también detrás, o Gutiérrez Solana, o Ortiz Echagüe, Deli Tejero, Rosario de Velasco, es decir, que también la gente interesada en pintura puede llegar y aprender o al menos poder relacionar lo que es la pintura con la indumentaria que representa esos cuadros, que también conservar esas piezas que fueron pintadas hace más de 100 años me parece un punto también, digamos, muy bonito de observar. Pero luego también para entender un poco la situación de hace 100 años en el país, que en muchos casos tampoco es tan distinta de lo que estamos viviendo ahora. Esta exposición se organiza a través de mucha financiación privada, pero también con apoyo público dentro de una dictadura la dictadura de Primo de Rivera, que al final lo que quiere es rescatar lo español y que la gente lo entienda, también con muchos intereses políticos, pero de una manera de rescatar ese Made in Spain, ¿no? que se quería difundir y que se conociera en España y en el extranjero. Entonces, es una de las intenciones de esa exposición es que la gente conozca la variedad de su propio país, también que se hable de cosas que quizás no son tan importantes, no tan importantes, pero que son tan políticamente comprometidas en prensa. De hecho, la exposición es protagonista de la prensa durante esos 3 meses y luego a posteriori, y es porque también, claro, había censura en prensa, entonces era un tema fácil del que hablar y que la gente le podía interesar. Disculpa, sí. perdona aquí. De hecho, hay algunos recortes sí. y leyendo me llamó mucho la atención porque efectivamente yo también pensé, pero en el 1925, efectivamente, con esta censura en prensa a nivel global, cómo, joder, con qué libertad y qué bien, como que todos estaban de acuerdo, ¿no?, en poner en valor ese Made in Spain. Pero efectivamente, como lo estás diciendo, es un momento histórico en el que también interesaba, sí, ¿no?, como publicitarlo de aquella manera. O sea, aquí también podemos ver, perdona, algunos recortes y me parecía muy interesante eso, la parte de prensa, y que podamos verla también. Sí, efectivamente, hay prensa también expuesta, viñetas de caricaturas que se hacen y demás. Y luego también por puntos compartidos, la gente que iba a ver esa exposición no iba vestida de trajes regionales, era gente que vivía en Madrid, que iba con la moda de los años 20, que también tenemos expuestos aquí trajes de esa década, y también se podía ver el contraste entre la ciudad y el pueblo, pues también
es algo que vemos ahora. Ahora todos estos trajes, muchos de ellos aún perviven en las fiestas tradicionales de los pueblos y se ve cada vez con menos matiz de algo aburrido, viejo, y se intenta rescatar a día de hoy también como algo propio y de lo que poder estar orgulloso. Sí, de hecho esto es una cosa que tengo una amiga mexicana y lo hablaba mucho con ella. Porque es verdad que en las fiestas, bueno, cada uno, o sea, no quiero decir que no utilicemos tanto el traje regional, porque sí, por diferentes zonas sí que se utiliza, pero es verdad que un país, por ejemplo, como México, sí que tiene muy en cuenta y pues eso, siempre hablamos con el traje regional y me hablaba de cierta manera que yo decía, jo, qué pena, porque yo no le puedo hablar de esa manera de... Yo soy de País Vasco, ¿no? Del vestido arranchale, no le puedo hablar de esa manera, no tengo tanto conocimiento y me daba pena. Hablamos precisamente de esto, ¿no? De poner en valor, pues eso, esos trajes regionales, que al final es nuestra historia, que al final España, pues eso era todo campo, hasta que luego hemos ido evolucionando, o sea, qué placer. Y te quería preguntar, ¿cuál ha sido o qué dificultad habéis tenido a la hora de esta exposición? Para los que no trabajemos en un museo, porque es verdad que hace ya, sí, un año, bueno, me invitasteis y tuve la oportunidad de ver la parte también de restauración y me pareció una maravilla. Pero ¿cómo? Porque alguien puede pensar, pero 100 años un vestido, ¿qué han hecho? ¿Cuál es la dificultad mayor que habéis tenido? ¿Desde la parte de eso de restauración o de mantenimiento o encontrar recortes? No sé. ¿Cuál es la mayor dificultad que habéis tenido para esta exposición? Te diría, en primer lugar, localizar las piezas, porque no, digamos, las piezas no estaban listadas como estas piezas estuvo expuesta. Algunas sí, después de una labor de investigación de compañeras previas a que llegara yo aquí, que sí que lo han ido documentando, pero otras muchas no. Entonces, el reconocimiento a través de archivo, de fotografía, de los, digamos, de las cartas y las correspondencias o los recibos de préstamo. Es decir, por un lado, la investigación. Wow. Por otro lado, la restauración, de nuevo, son piezas que muchas veces no habían salido, vamos, en algunas ocasiones no habían salido nunca a exposición, en otras sí, pero llevaban mucho tiempo, entonces también había que tener cuidado porque no puede estar sobreexpuesta a la indumentaria por temas de conservación preventiva, de luz, humedad y temperatura sobre todo, y añadiría el vestir las piezas. Porque, claro, vestir un traje histórico es complicado y hay que llevar mucho cuidado por la propia delicadeza de un tejido que tiene más de 200 años en este caso, ¿no? En el caso del vestido del Corte Imperio que tenemos detrás, o este conjunto goyesco con la basquiña de madroños, pero es que la indumentaria tradicional, como sigue viva a día de hoy y se sigue vistiendo en cada uno de los pueblos, tiene muchos requerimientos y muchas formas de poner un lazo, una saya o una falda, vaya, sí. Que si el pañuelo se cruza primero por la izquierda y luego por la derecha, o que el jubón o el jubón que sería como la chaqueta, sí, que quizás hay que meterlo por dentro de la falda o por fuera. Entonces hemos contado con una red de contactos de todas las zonas con las que exponíamos trajes para que nos asesoraran de cómo se vestía. Y bueno, eso ha sido también una labor muy complicada, porque hacíamos a través de videollamadas o venían aquí y decían, no, eso nunca se puede vestir así, o no, esa camisa no va con esa chaqueta, porque eso quiere decir que la mujer estaba casada o que era o que estaba intentando provocar, bueno, no sé, cosas como muy curiosas de cada zona. Hemos aprendido un montón, pero ha sido muy complicado porque nos ha retrasado todo el montaje mucho. Pues claro, tú igual lo vestirías así rápido, claro, y de repente no, porque es todo muy ritual y hay que también respetar a las comunidades de las que vienen esos trajes. Totalmente. Joder, pues nunca lo diría. ¿Ves? Es típica cosa que no pensamos, los mortales no pensamos. Toda la parte pues, que hay detrás de vestimenta. Y luego también recuerdo en esta excursión que hicimos, luego lo que comúnmente llamamos maniquí está hecho para cada pieza, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona eso? ¿O cómo lo...? Cuéntanos. Sí, mira, me preguntabas antes también de la diferencia del Museo del Traje quizás con otras instituciones. Sí. Y claro, el Museo del Traje de Madrid, comparado con otros museos de moda, se caracteriza o destaca también por el uso de maniquís invisibles, que llamamos nosotros, que son maniquís hechos a medida, porque otras instituciones como el Palais Galliera en París o el Metropolitan en Nueva York o incluso el Victoria and Albert suelen trabajar con lo que se conoce de mannequinage, creo que es, que cogen unos maniquís base y luego también los adaptan, ¿no? Es decir, no quiero decir que los pongan tal cual, también tiene un trabajo muy complicado el mannequinage, que es adaptar esos maniquís a la prenda.
Sí. Pero aquí trabajamos ya con maniquís hechos exprofeso para cada una de las piezas. Nuestra compañera Pra, que se ha jubilado hace poco, pero ha sido la responsable de prácticamente, te diría casi toda la totalidad de los maniquís expuestos en raíces y en la permanente, pero también hemos tenido la colaboración de la empresa Context, que han venido a hacer también maniquís, y entonces claro, pues se mide la pieza, se cogen unas medidas de cintura, de pecho, bueno, es al final como una labor, te diría, de corte y confección y patronaje, pero al revés. Es decir, tú no haces el traje para el maniquí, haces el maniquí para el traje, pero es una labor con un conocimiento muy especializado en el tema. Pero al final el resultado es esta maravilla, que parece que están un poco flotando, Sí, que están porque totalmente... no se ve el maniquí, totalmente, porque está hecho para ellos. Sí, de hecho, como se ve solamente como el pie, yo en su momento, recuerdo cuando nos lo enseñasteis, yo pensaba que había un palo. Digo, pues habrá un palo y luego, pues no sé, algunas vértices, pero la verdad es que es un trabajo increíble. También todo, dentro de todo las maravillas que hacéis aquí. Y esto es un poco, esta preguntita, es un poquito más acerca del museo, pero bueno, creo que Raíces justamente es el mejor ejemplo, ¿no? Que te quería preguntar qué papel juega en la conservación y la difusión del textil de España, ¿no? Porque decimos, sí, Made in Spain, pues muchas veces en el podcast también, ¿no? Invitamos a marcas Made in Spain porque queremos poner en valor esta moda española, pero bueno, ya nos has ido contando un poco en la entrevista, ¿no? En esta entrevista, pero ¿qué papel juegas o crees que puede ayudar más a esta difusión? Bueno, en sí sois un museo, pero bueno, ¿qué es lo que crees que...? Bueno, ya en primer lugar, el poder tener piezas en un museo, yo creo que colectivamente o en el imaginario colectivo ya le da una relevancia que no tiene quizás simplemente verlo en un escaparate. Es decir, algo que, bueno, que simplemente es un objeto de consumo, de escaparate a llevarlo en la calle, que de repente esté en una vitrina de un museo, claro, es una paradoja, porque le das valor, pero al mismo tiempo le quitas su propia naturaleza de prenda para llevar. Cuando vienen diseñadores a veces que han donado piezas o que se les ha comprado parte de la colección, claro, ellos vienen y vienen ya a tocar sus piezas que las han hecho ellos, que para ellos son como hijos, ¿no? Pero ya no pueden porque es lo que llamamos bien de interés cultural, que es decir, es un objeto o una pieza del patrimonio cultural español y tiene que tener el mismo respeto y cuidado y tratamiento que un cuadro de Sorolla, por ejemplo. Wow. Entonces, claro, eso se pierde un poco en el camino. Pero bueno, yo creo que el Museo del Traje al final es un portal de conservación y de difusión de todo este patrimonio y que ayuda también a poner un poco en relación toda la historia de la moda y todos estos diseños, como dices tú, Made in Spain. Aquí en Raíces se ve muy bien el diálogo. Voy a poner solo un ejemplo, pero por ejemplo Oteiza, que ha hecho una pieza, firma madrileña, bueno, una maravilla, ¿no? Ha hecho una pieza de propio para la exposición de Raíces, inspirada en la capa de pastor de Villaciervos. No exactamente en esta que tenemos aquí expuesta porque no se conocía, pero sí en la de las fotos de Ortiz Echagüe. Y claro, entonces ver esa pieza que ellos, digamos, han deconstruido toda la materialidad de un traje de pastor con todos sus materiales, con el paño de lana, con la piel, con el esparto, y han hecho un conjunto muy moderno, con una perspectiva como mucho más vanguardista, de un traje de oficio, de pastor, que se puede ver en el piso de abajo. Entonces creo que comenzar la exposición con esta capa, sí, y terminar con ese diseño ayuda también a entender un poco cómo el diseño actual puede seguir bebiendo de sus raíces o de sus orígenes para seguir apostando por un diseño español y por un material español, como es la lana castellana. Sí, no, totalmente. Sí, además Oteiza siempre predica, ¿no? Con lana de merino, tantos materiales que son de aquí propios. Y luego también, que antes te preguntaba por, pues eso, ¿cómo animarías a la gente joven que venga? Luego también un consejo, que no sé si estarás de acuerdo conmigo, que siempre damos en el podcast, es que al final también muchas chicas, sobre todo chicas, que estudian diseño, ¿no? Y dicen, joder, pues no sé, muchas veces hablando con ellas y tal, me decían, me inspiran las grandes pasarelas, ¿no? Pues en un Gucci, Balenciaga, una pasada. Y yo les digo, sí,
pero ir a los museos. Además, no, o sea, no tiene ni por qué ser de moda. Vete al Prado, mira los cuadros. O sea, ahí yo creo que es cuando más inspiración vas a encontrar. Entonces, también conectando un poco con lo que comentabas de Oteiza y grandes diseñadores, grandes marcas, ¿no?, de hoy en día, es un gran ejemplo de que efectivamente un ejemplo como Oteiza se ha fijado, y el museo se ha fijado obviamente en ellos, para hacer, pues bueno, sí, ese traje maravilloso que la verdad es que... Sí, además lo publiqué hace poco en Instagram porque me pareció, bueno, un espectáculo. Y quería, pues eso, saber un poco qué consejo darías o qué consejo también te hubiera gustado a ti cuando empezaste a descubrir todo este mundo de la moda, del arte. ¿Qué dirías a esas personas jóvenes? Pues mira, yo por un lado recuerdo, yo estudié Historia del Arte en la Universidad de Salamanca y claro, siempre cuando te explican todo el arte contemporáneo o el arte abstracto del siglo XX, claro, te explican cómo todos estos artistas, o al menos los primeros que llegaron a la abstracción, nunca habrían podido llegar a la abstracción sin conocer las primeras pinturas rupestres o la pintura flamenca o cualquier otro, digamos, hito de lo que viene a ser la historia del arte en sí. Y yo creo que con el diseño de moda pasa lo mismo. Al final, bueno, es estética. La moda está súper vinculada a la historia del arte, a la pintura, es decir, la estética evoluciona a la par. La Belle Époque con sus trajes modernistas es que es la misma silueta y los mismos códigos que el modernismo que vemos de Gaudí o de diseñadores de mobiliario o de pintores modernistas, y eso también se puede ver muy bien en el museo. Sí, y visita museos, por supuesto, para todo, yo creo que simplemente para entender mejor el mundo en el que vivimos, pero no olvidemos que, claro, a veces cuando la gente dice ¿por qué Balenciaga hizo lo que hizo? ¿Cómo llegó a ser ese genio? Balenciaga se sabe que dentro de todo su... digamos, estudio, preparación y la manera que tenía él de inspirarse para trabajar, conocía muy bien la pintura española, conocía también las fotografías de Ortiz Echagüe y conocía la indumentaria tradicional, no solo desde la de su zona, ¿no?, de allí de Guetaria o del País Vasco, sino también todas esas diferencias y digamos motivos distintos que tenemos en la variedad española, incluso desde el propio patronaje. Es decir, él a la manera de patronar no solo seguía el método de corte y confección de Martí, vaya, que era el con el que aprendió él, sino que también se encargaba de estudiar mucho cómo se hacía el patronaje desde lo popular, es decir, la gente que trabajaba en los pueblos. Y creo que el saber estudiar todo eso, recopilarlo y llegar a proponer cosas nuevas y de verdad nuevas es muy importante. Totalmente, totalmente. No, es que por eso es muy importante saber de dónde venimos, saber nuestro pasado. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que hay épocas obviamente mejores, peores para la historia en España y en el mundo, pero hay que saber obviamente de dónde venimos. Y ya para terminar, y esto ya sí que es la última preguntita que te quería hacer, me gustaría saber por qué, y esto ya es una pregunta personal, pero ¿por qué Laura estudió Historia del Arte? Ya. Es una pregunta difícil, la pregunta más difícil de toda la entrevista. Sí. Pero quiero saber porque yo en su momento también me lo planteé, ¿no? Y pues bueno, creo que hay personas que igual pues estamos más identificadas, nos tenemos identificadas, pero ¿por qué decidiste estudiar Historia del Arte? ¿Qué conectó contigo para decir, es que yo lo que quiero es estudiar arte? Pues como es una pregunta muy personal, te respondo de manera muy personal, ¿vale? Vale. Y fíjate, yo en casa querían que fuera arquitecta. Ah, mira. Y yo tenía mente de ingeniera, bueno, eso me decían, y arquitectura. Y llegó un momento que tuve dos profesores, tanto en el colegio como en el instituto, de profesores de historia y de historia del arte, que me hicieron ver cómo desde la historia del arte, aparte de todo lo bonito que me estaban enseñando y contando, se podía entender también todas las... digamos, el periplo de la historia de España, del mundo y de alguna manera cómo a través del arte se puede entender muchas veces por qué estamos aquí o cómo estamos. Y yo tenía, mi madre, cuando se lo empecé a sugerir, dije, oye, que es que además a mí me gusta mucho escribir, me gusta pintar y creo que aquí en esta carrera puedo aunar todo esto y poder aportar quizás con futuras investigaciones, que también soy una persona muy curiosa. Mi madre desde el principio tal, mi padre era mucho más reticente y...
en algún momento me decía, pues que ¿cómo vas a hacer algo más de humanidades y demás? Y yo siempre recuerdo que en mi casa teníamos muchas láminas de Sorolla. Porque le regalaron a mi madre en un momento dado unas láminas y entonces yo recuerdo desde muy pequeñita, de hecho uno de los primeros cuadros que intento imitar es un cuadro de Sorolla. Entonces, como que yo les decía a mis padres, pero ¿cómo no voy a acabar estudiando Historia del Arte? Pues si me habéis llevado siempre a museos, he estado con los pasillos de casa en Sorolla, he estado en los pasillos de mi casa con Sorolla siempre rodeada. Sí. Y claro, la vez que traje tanto a mi madre como a mi padre a ver la exposición y les dije que he traído un Sorolla a la exposición y que he traído un Sorolla que pintó en Soria, que es de donde vengo yo, a la exposición. Y bueno, muy emocionados en cualquier caso. ¡Ay, qué bonito, de verdad! Sí. Entonces, para mí, esta exposición ha sido muy bonito, pero contar además con Joaquín Sorolla, uno de mis artistas, por supuesto, favoritos y demás en la exposición, pues como historiadora del arte me hace estar muy feliz. Y muy orgullosa, muy orgullosa. ¡Jo, qué bonita respuesta, la verdad, no me esperaba esta respuesta. No, pero es importante, ¿no? Porque muchas veces, pues yo entiendo que en este caso, pues muchos padres que igual dicen, mira, no, mete algo más de ciencias o más, que tenga más salidas, que se dice, ¿no? Y creo que personas creativas o que tenemos algo que por ahí nos lleva, que tenemos que hacer caso a nuestro instinto. Sí. Y ya creo que ya tus padres ya están contentos con el resultado, seguro, estoy convencida. Creo que sí. O sea que, qué bien, qué bonita respuesta. Pues nada, Laura, oye, muchísimas gracias por este momento. La verdad es que de verdad que agradezco tanto al equipo como a Laura por esta entrevista porque bueno, a mí me encanta, ¿no?, compartir y siempre digo los sitios a los que voy y la exposición, pero creo que ya después de esta entrevista ya os hemos convencido para que vengáis, Vengan al Museo del Traje y a Raíces, que hay muchas cositas que descubrir. Totalmente. O sea que nada, millones de gracias y si me dicen cualquier dudita que tengan o lo que sea, yo la comparto con vosotras y me dais la respuesta y nada, que muchísimas gracias y que sigas haciendo las cosas con tanto corazón. Que te he visto ahí mucho, de verdad. Sí. Nos gusta hacer las cosas con cariño y en equipo, porque yo he puesto la voz o el discurso a todo esto, pues esto es una labor de todo el equipo del museo, de todos los departamentos, de todas mis compañeras y compañeros y creo que se nota también que nos hemos volcado todos un poco de manera coral en la exposición. Sí, porque este resultado, vamos, totalmente. O sea que muchas gracias, chicas. Gracias. Bueno, no sé si me veis, entonces acaban de ganar un premio y yo ya llevo detrás de ellos para entrevistarles tiempo, porque siempre digo como que no se pone en valor el Museo del Traje, que es un museo que está increíble. O sea que voy en coche porque está como un poquito lejos y si funciona pues os lo cuento. Bueno, chicas, acabo de aparcar justo ahí atrás y si sale esto, subiré este vídeo para que se vea como el behind the scenes de todas estas cositas. Y nada, estoy ahora mismo, voy a entrar al Museo del Traje, que queda para tener una reunión y para hablar con ellos y tal, que llevo ya tiempo detrás de ellos porque después del Museo Balenciaga, obviamente el Museo del Traje creo que está infravalorado para todo el arte que tienen y yo siempre vengo mira, aquí tienen Raíces. Esta exposición está muy bien y la verdad es que tengo muchas ganas de hablar con ellos, que cómo se puede enfocar la entrevista, si están interesados, qué cosas puede aportar, cómo lo podemos enfocar. O sea que nada, y luego me voy a dar una vuelta por el museo, obviamente, que hace tiempo que no vengo. Y nada, ya os contaré. Qué nervios. Estas situaciones me da un poquito nervios, porque estoy yo aquí como, pues nada, hablando de mi podcast. Pues justo están arreglando la fuente. Aquí está, y aquí hay una cafetería ideal. La realidad es que siempre me pongo con un pañuelo para el aire acondicionado, que soy muy sensible al aire acondicionado. Nada, voy a subir ya arriba, que me han dicho que en recepción pregunte por ella y a ver qué tal. Luego os cuento, espero que salga bien.
Pues nada, chicas, la verdad es que estoy muy contenta. Acabo de salir. Parece que vamos a grabar con... No estoy conduciendo, ¿eh? Parece que vamos a grabar la entrevista con Laura, que es la comisaria de la exposición de Raíces, que era... ya os digo que se salió la entrevista, ahora no os quiero hacer ningún spoiler, pero bueno, yo creo que ha dado sus frutos, la verdad, o sea que estoy muy contenta. Y nada, a ver qué nos cuenta. He aprovechado para ya pasarme por las exposiciones, porque ya que había venido, pues así aprovechaba. Y la verdad es que está súper bien, chicas. Es que no sabéis qué pedazo de museo es, o sea, no sabéis qué joya tenemos aquí. Y la de Raíces precisamente lo resume, o sea que nada, ya os contaremos, pero bueno, salgo muy contenta. Que a veces no pasa, que a veces oye, tenemos algo en mente y luego no sale porque a ellos no les interesa o a mí no, o veo que tampoco hay como esa conexión o ese feeling o esas ganas, ¿sabes? Que no es tan fácil como escribir a alguien, ay, quiero entrevistarle, no, como que hay todo este trabajo detrás, o sea que por eso que os lo quería enseñar. Y nada, eso es todo, o sea que... lo que os digo, para que veáis como el trabajo que hay detrás, hoy es 29 de julio, yo ya me voy mañana todo agosto fuera, me voy a Copenhague Fashion Week, me voy a Punta Cana, me voy a la Costa Brava, o sea, todo agosto voy a estar fuera, pero quería eso, como cerrar todos estos días aquí en Madrid y nada, espero que os guste el episodio. Un besito.